¿Quién no ha visto en su vida esta famosa figura de una cabra barbuda humanoide con alas, un par de pechos y una antorcha en medio de sus dos grandes cuernos? A lo largo de la historia del ocultismo occidental, el nombre del misterioso Baphomet se invoca en cada época y en diferentes momentos de la historia. Aunque hay menciones a esta figura en la Edad Media, en el siglo XI, se hizo popular a partir del siglo XX. Es un símbolo asociado con el ocultismo, la magia ritual, la brujería, el satanismo y el esoterismo. La representación moderna de Baphomet parece tener sus raíces desde varias fuentes antiguas, pero principalmente de dioses paganos. Existen diversas teorías para explicar el origen del nombre Baphomet. La más común es que se trata de una antigua corrupción francesa del nombre del profeta Mohammed, que en latín fue expresado como Mahomet. Cuando el rey Felipe IV de Francia decidió desprestigiar y eliminar a los caballeros templarios, usó a Baphomet como herramienta. Sostuvo que los templarios durante su estadía en tierras islámicas habían sido seducidos por Baphomet y lo reverenciaban. Los templarios apresados fueron torturados hasta que confesaron, entre comillas, adorar a Baphomet, incluso cuando ninguna de las descripciones de Baphomet o de los rituales eran consistentes una con otra. Otra explicación es la que propone el ocultista y mago Eliphas Levi. Él sostiene que el nombre debe ser deletreado al revés cabalísticamente, como Tem Ob Ab, abreviatura del latín que significa Templi Omnium Hominum Pax Abbas, que significa el padre del templo de paz de todos los hombres. Arcón Daraul, autor y profesor de la magia y tradición sufí, ha afirmado que el nombre Baphomet proviene de la palabra árabe Abu Fihama, que significa el padre del entendimiento o el padre de la comprensión. Por su parte, el doctor Hugh Schonfield, quien ha estudiado el método de cifrado Atbash del alfabeto hebreo y lo ha utilizado para interpretar los manuscritos del Mar Muerto, sostiene que al aplicar el cifrado al nombre de Baphomet se obtiene la palabra griega Sofía, que significa tanto conocimiento como diosa. Y hablando de Sofía, posiblemente la veamos pronto en algún video nuevo. Todo un enigma bordea este impactante personaje de la historia de los templarios. Varias teorías han surgido desde aquel siglo XII dentro de los conocimientos cabalísticos y masónicos. De hecho, dentro de ellos es muy importante Baphomet, pero ellos no lo ven como algo malo, sino que significa bautizo de la sabiduría, de la etimología del prefijo Baf y el sufijo Metis. Explican que la cabeza con barba simboliza la cabeza de Juan el Bautista, que a su vez es otro símbolo que significa la castidad y la muerte del deseo. Curiosamente, Baphomet también tiene estrecha relación con las deidades de otras culturas. Podría decirse que en diferentes épocas y pueblos de la tierra se ha tratado de representar a la divinidad de manera parecida, con un ser de cuernos. Un ejemplo son los pueblos paganos como los panteístas que adoraban al dios Pan, con rasgos similares, o el antiguo culto Wicca y su creencia en el dios Cernunnos. Inclusive, en el mismo cristianismo, hasta Miguel Ángel esculpió la estatua de Moisés con cuernos, indicando que no solo el demonio los tiene, sino también los seres de luz. De modo que mientras que el colectivo de la sociedad considera que se trata de algo maligno al desconocer la ciencia hermética que atañe a Baphomet, los estudiosos del tema como masones, rosacruces, ocultistas, sociedades secretas, gnósticos, etc., lo estiman como el símbolo del camino hacia la luz o hacia las tinieblas, según se elija y de acuerdo con el método. Sobre su frente posa una estrella de 5 puntas con un pico hacia arriba y 2 hacia abajo, contrario a la estrella que se utiliza en los ritos oscuros. Eliphas Levi, reconocido sabio y ocultista del siglo XIX, en su libro Dogma y Ritual de Alta Magia, explica lo siguiente. El macho cabrío lleva sobre la frente el signo del pentagrama, con la punta hacia arriba, lo que basta para considerarla como símbolo de luz. Hace con ambas manos el signo del ocultismo y muestra en alto la luna blanca de Cheset, y en bajo la luna negra de Geburah. Este signo expresa el perfecto acuerdo de la misericordia con la justicia. También expone Eliphas Levi que uno de sus brazos representa lo femenino y el otro lo masculino.
Como un ser andrógino, la antorcha que resplandece entre los cuernos vendría a simbolizar la inteligencia y la luz mágica que se encarga de equilibrar las fuerzas universales y el alma liberada de las cadenas de la materia, pero viviendo en ella. La cabeza, como ánfora o cáliz del fuego sagrado. Según el gnosticismo universal, la tétrica cabeza de cabra simboliza la tendencia animal de la mente humana, que debe ser subyugada. El caduceo de Mercurio, que se localiza en su órgano generador, es el mismo con el que Hermes dio a entender la inmortalidad y el arcano secreto. Existen muchos antecedentes de dioses astados en diversas religiones y que pueden haber servido de inspiración para la figura de Baphomet, pero la representación más conocida procede del ocultista y mago Eliphas Levi y su libro Dogma y Ritual de la Alta Magia, que apareció en 2 volúmenes entre 1854 y 1856. En la imagen que podrán ver en el video, Baphomet aparece como un ser con pechos de mujer, cabeza y patas de cabra y grandes alas negras. Muchos elementos de la imagen representan dualidades: el día y la noche, el arriba y el abajo, lo masculino y lo femenino. En sus brazos lleva inscrita la palabra solve y también en el otro, coagula, que significa solve et coagula. Es un mantra medieval que refiere a uno de los procesos alquímicos básicos. Solve significa disolver, desunir o separar, mientras que coágula es lo opuesto, unir, mezclar, asociar. Significa que nada puede ser creado si primero no hacemos espacio destruyendo lo viejo. Entre las piernas, Baphomet tiene un falo estilizado, que es el caduceo de Hermes, una vara rodeada por 2 serpientes. Las 2 serpientes forman un 8, símbolo del infinito, y representan la lucha eterna entre las fuerzas equivalentes. Según la leyenda romana, la vara era portada por mensajeros como Mercurio. En cierta oportunidad, Mercurio vio a 2 serpientes luchando y las separó pacíficamente con el caduceo. No debe confundirse el caduceo con la vara de Esculapio, símbolo de la medicina. ¿En qué se basó entonces Levi para dibujar a Baphomet? Se inspiró en descripciones griegas de la cabra de Mendes, y de hecho, Levi mismo, en su libro, llama al ser tanto cabra de Mendes como Baphomet, la cabra sabática. Mendes era el nombre griego de una ciudad egipcia que constituía el epicentro al culto al dios Banetjedet, un dios con cabeza de cabra. Banetjedet, sin embargo, no era un dios malvado. Ese aspecto se debe a mero prejuicio cristiano. El conocido ocultista Eliphas Levi no solo presentó la imagen de Baphomet en su libro, también hizo una especie de bosquejo de la función de esta figura dentro de la magia. Según Levi, esta deidad representa todos los principios de la magia o alquimia. De este modo, a Baphomet se le plantea como la figura que sirve de iniciación o base de los principios en los que el ocultista debe creer fervientemente. Primero que todo, las palabras en latín que podemos ver en los brazos de Baphomet, de nuevo, representan el principio fundamental de la hermética. Según este principio, no solo es necesario destruir algo para poder crear algo que ocupe su lugar, sino que además ese poder lo tenemos todos al combinar nuestras capacidades mentales, espirituales y corporales. También representa la dualidad del universo. Todo tiene su contraparte, y ese principio de correspondencia es representado por las manos de Baphomet, una arriba y otra abajo. Además, la posición diferente de las manos de esta representa el principio de la vibración, porque todo el universo se encuentra en movimiento. Y por último, del mismo modo, dentro de la hermética existe el principio de la generación. La figura de Baphomet lo representa claramente, pues mientras que sus genitales son masculinos, también tiene senos. Para la hermética, todo es femenino y masculino al mismo tiempo. El Baphomet de Levi iba a convertirse en una figura importante en la cosmología de Telema, el sistema místico establecido por Aleister Crowley a comienzos del siglo XX. Baphomet aparece en el credo de la Iglesia Católica Gnóstica, recitado por una congregación en la misa gnóstica, en la frase: «Y yo creo en la serpiente y el león, misterio de misterios, y su nombre
Baphomet. En Magic, que sería el cuarto libro de Crowley, Crowley asegura que Baphomet era un andrógino divino y el jeroglífico de la perfección arcana, viendo lo que refleja. Lo que ocurre arriba se refleja abajo o tanto arriba como abajo. Y Crowley, de hecho, dijo, y cito, «El diablo no existe, es un nombre falso inventado por los hermanos negros para implicar la unidad en su embrollo ignorante de dispersiones. Un diablo que tiene unidad sería un dios. El diablo es, históricamente, el dios de cualquier persona que uno desprecie personalmente. Esta serpiente, Satán, no es el enemigo del hombre, sino que es él quien hizo Dios de nuestra raza. Conociendo el bien y el mal, él pidió conocerte a ti mismo y enseñó la iniciación. Él es el diablo del libro de Thoth y su emblema es Baphomet, en andrógino, que es jeroglífico de perfección arcana. Él es, por lo tanto, vida y amor, pero además su letra es Sayin, el ojo, por lo que él es luz, y su imagen zodiacal es Capricornio, esa cabra saltadora, cuyo atributo es la libertad. Ya para concluir, podemos decir que Baphomet es una creación simbólica compuesta de la realización a través de la unión de las fuerzas opuestas. Ocultistas creen que a través del dominio de la fuerza de la vida, uno es capaz de producir la iluminación mágica y espiritual. La representación de Eliphas Levi de Baphomet incluye varios símbolos alusivos a la elevación del Kundalini o el poder serpentino, que estaremos hablando de él en un futuro, que en última instancia conduce a la activación de la glándula pineal, también conocido como el tercer ojo. Por lo tanto, desde el punto de vista esotérico, Baphomet representa este proceso oculto. Sin embargo, con el tiempo, el símbolo ha llegado a significar mucho más que su significado esotérico. Mediante las controversias, Baphomet se convirtió, dependiendo del punto de vista, en una representación de todo lo que es bueno en el ocultismo o todo lo que está mal en el ocultismo. Es de hecho el último chivo expiatorio, el rostro de la brujería, magia negra y el satanismo. El hecho de que el símbolo sea monstruoso y grotesco probablemente ha ayudado a impulsar el símbolo a su nivel de infamia, mientras que las religiones organizadas atraen a aquellos que se rebelan contra ellos. Desde que obtuvo un amplio reconocimiento en la cultura popular, la imagen de Baphomet se usa ahora como un símbolo de cualquier cosa en relación con el ocultismo y el ritualismo. En los medios de comunicación, propiedad de grandes corporaciones que tienen vínculos con sociedades secretas, la figura de Baphomet aparece en los lugares más extraños, a menudo a un público muy joven para entender la referencia oculta. Baphomet es utilizado en la cultura popular como un símbolo del poder de la élite, oculta a las masas ignorantes. Después de siglos de mitos, engaños, propaganda y desinformación en ambos lados del espectro, ¿podemos realmente responder a la pregunta original planteada por este video? ¿Quién es Baphomet? ¿Es un símbolo de Satanás o de la iluminación espiritual? ¿Es un símbolo del bien o un símbolo del mal? La respuesta se encuentra en el símbolo en sí mismo. Es a la vez. En la mitología egipcia, Thoth o Hermes era un poder mediador entre el bien y el mal, asegurándose de que ninguno de ellos tenía una victoria decisiva sobre el otro. Baphomet representa la realización de esa tarea cósmica a una escala muy pequeña, dentro de uno mismo. Una vez que se logra un perfecto equilibrio en un nivel personal, lo oculto se puede identificar con la mano hacia el cielo y la otra mano hacia la tierra, resonando por siglos, pues como es arriba, es abajo.